Vamos a compartir, hermanos, queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir el tema de hoy día, que es el Evangelio. Amén. El Evangelio. Y el tema que significa el Evangelio, el asunto que Pablo dijo esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa eso? Bueno, porque ustedes sabrán, queridos hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, ¿no es cierto? Que hizo pacto con Moisés, con Israel y con los gentiles, los no judíos, prácticamente que no se decía nada. Pero acá la buena nueva es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjese, a todo aquel que cree, ya no hace acepción de personas, al judío primeramente y también al griego. El griego como representación de los pueblos que no son judíos, ¿no es cierto? Ahora continuamos esta placa que significa. Ahora, ¿qué significa el Evangelio? Significa buenas noticias de salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué nos salva Dios? Dice en el versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que somos salvos de la ira de Dios, querido hermano. Usted tiene que dejarse persuadir por el Espíritu Santo, que en el Evangelio Dios revela su justicia. Dios revela cómo él pone en paz al hombre y la mujer pecadora con él. No hay manera de que nosotros, por nuestras propias obras, nuestra propia justicia, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia. Pero acá dice, mucho más estando ya, dice, el tiempo presente, ahora estamos justificados en su sangre, porque hace 2000 años atrás fue derramada la sangre de Jesús y Dios ya la aceptó. Y dice, por él seremos salvos de la ira. Querido hermano, cuando usted cree en Jesús, ya no está bajo la ira de Dios. Somos salvos de la ira, pero también somos salvos del pecado. Ahora, ¿cuál es el peor pecado? La incredulidad. ¿Qué quiere el Señor? Que usted y yo aprendamos a creer. Porque acá dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 9, dice que cuando viniera el Espíritu Santo convencería de pecado. ¿Y sabe cuál es el pecado? No creer en Jesús. Es lo más terrible. Poner en duda la palabra de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahora entonces la misión del Espíritu Santo dentro de la iglesia va a ser enseñarnos a creer, y en nosotros va a ser aprender a creer. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, porque había maldición de higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Aquí dice, quítate y échate en el mar. Pero dice que hay que decirlo sin dudar, ¿no? Entonces, de este punto, uno que hay que creer, vemos que el órgano que utiliza el ser humano para creer según Dios es el corazón. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal hagan que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Fíjese, querido hermano y hermana, que muchas veces hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a pedir esto, y si esto es la voluntad de Dios, entonces vamos a ver. Pero acá, en este pasaje de Santiago, el capítulo 1 está hablando de la prueba de la fe y dice que nos gocemos cuando nuestra fe sea aprobada. Pero después hace algunas acotaciones más, algunos comentarios más, el Espíritu Santo a través de Santiago, y después dice, y si a alguno le falta sabiduría. Entonces, acá está hablando de que por la voluntad de Dios, el creyente, la creyente está siendo probado en la fe. Pero dice que si le falta sabiduría, que le pida a Dios. Mire, no cabe gota de duda que es la voluntad de Dios recibir fe. ¿Quién puede dudar de que pedir fe es algo no vanidoso, algo completamente en el centro de la voluntad de Dios? Sin embargo, dice acá que tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda, acá pone que es como
la onda del mar que se arrastra de un lado al otro, ¿no es cierto? Y dice que quien haga esas cosas no va a recibir cosa alguna del Señor. Atención, hermanos y hermanas. Entonces, muchas cosas pueden ser la voluntad de Dios y sin embargo que por pedirla mal no la recibamos. Por eso dice en Romanos 8, 26, 27 que no sabemos pedir como conviene. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Hay muchas cosas de la Biblia que son la voluntad de Dios. No sabemos pedir lo que conviene, bueno, pero ¿cómo? Yo creo que humildemente que pedir como conviene es como dice acá, sin dudar nada. Y entonces lo que necesitamos es el espíritu de fe, el Espíritu Santo, que nos ayude en nuestra debilidad a no pedir dudando, sino pedir con completa certeza, con completa seguridad. La segunda parte de esta enseñanza es que aprendemos a hablarle a la montaña para que Jesús haga el milagro. San Marcos 11, 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, fíjese, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vuelvo a leer, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, hermano, dice, lo que diga, dice Jesús, le será hecho. Hermanos, está hablando Jesús, está diciendo que si nosotros, Él nos está animando, Él nos está instando, nos está diciendo, dígale a la montaña. La montaña es la analogía, es el ejemplo que nos, hipotéticamente está diciendo, sí, no vamos a andar nosotros tratando de mover montañas, pero la montaña es ese objeto que es imposible, es su enfermedad incurable, es su pariente endurecido, es su hijo que está descarriado, es su crisis económica, financiera, es la pandemia. Bueno, esa montaña nosotros no la podemos mover. Pero dice que cualquiera, dice, comienza este pasaje en San Marcos 11, 22, tened fe en Dios, dice Jesús. Y también en San Juan 14, 1 dice, creéis en Dios, creed también en mí. O sea que esa fe que Jesús insta a tener en Dios, que la tengamos en Él. Y entonces si uno tiene fe en Él y le dice a una montaña ese problema, esa dificultad que usted está teniendo, hermano y hermana, cualquiera sea, ¿de qué le sirve la fe si no la utiliza? Si no la puede utilizar o no la sabe utilizar. Y nosotros utilizamos la fe para con Dios, porque dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice el Espíritu Santo, que el que se acerca a Dios crea que hay, que existe, Dios que está ahí cuando estamos hablándole, aunque no lo veamos, y que premia a los que le buscan. Entonces acá Jesús está instándonos, animándonos a que cuando nos acerquemos, por más que lo que le pedimos al Señor es como una montaña, que nosotros nos atrevamos a creer que Dios lo va a mover cuando digamos sin dudar. Como en el caso de Santiago, necesitamos fe en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Le pidamos, Dios nos va a dar sin reproche. Luego dice Jesús, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Atención, hermano. Todo lo que pidieres creyendo. No hay que dudar nada. Entonces muchas veces, no sé, bueno, vamos a hablar por este enfermo, si es la voluntad de Dios. Bueno, pero si usted dice, si es la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo va a pedir creyendo? Entonces usted tiene, antes de pedir, tiene que saber, bueno, Dios lo dice, Dios lo pide, como ahí en Santiago dice, voy a pedir sabiduría, pero ¿será que Dios quiere darla? Dice que Dios quiere darla en forma abundante y escucha, hermano, sin reproche. Dios no nos va a reprochar porque Él sabe que nos acercamos a Él por medio de Jesús, por gracia, no por obra, por los méritos de Jesucristo. Y somos salvos de su ira por la sangre de Jesús. Dios está en paz con nosotros por la sangre de Jesús. Así que cuando usted comience a orar, querido hermano y hermana, no se ponga delante del Señor con complejos de inferioridad, hermano y hermana. Póngase con fe por los méritos de Jesucristo, porque cuando usted pide a Dios, Dios está mirando a Cristo. De Cristo estamos revestidos. Él ve a su Hijo en nosotros, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué nos toca a nosotros? Primero, creer de todo corazón. Segundo, hablar a la montaña. Fíjese que cuando somos salvos, dice en Romanos 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que Dios levantó de los muertos, le crees con el corazón, serás salvo. Este principio, usted tiene que creer que Jesús, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho el Señor, está a la derecha del Padre, ya no está así despreciado, desechado, estuvo en la cruz por nosotros, cargó con la condenación, cargó con nuestro pecado, pero
Dios ya aceptó ese sacrificio. Descendió al infierno por nosotros y al tercer día Dios lo resucitó a los muertos. La muerte no lo pudo vencer. El sepulcro quedó vencido por Jesús. Ya no hubo cuerpo ahí. No encontró ningún cuerpo porque Jesús resucitó y ascendió al cielo y subió al cielo y está a la derecha del Padre. Allí está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros, con esa fe que tenemos, que hemos creído, tenemos que hablarle a la montaña. La montaña sería siempre, entendamos, el problema, la dificultad. La pregunta es, ¿está usted dispuesto, hermano, a creer? ¿Está dispuesto a hablar a la montaña? ¿Está dispuesto a orar creyendo que Dios le dará lo que le pida? ¿Qué es entonces lo primero que debemos pedir? Primero la fe para mover las montañas, para creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Salvación de la ira de Dios, salvación del pecado, salvación del diablo que domina este mundo. ¿Qué nos promete Dios en el Evangelio? Dice en 2 Corintios 1, 19, 20. Por favor, querido hermano, esto no es, y hermana, esto no es una ocurrencia mía del pastor Aníbal Villagra, sino está en 2 Corintios 1, 19, 20. Esto era lo que el apóstol Pablo creía, es lo que el Espíritu Santo está hablando a través de él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén significa sí sea por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas. Querido hermano y hermana, todas las promesas de Dios son todas. No excluye nada. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Acá en esta placa dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. Hoy en día se habla de muchas cosas con respecto a la pandemia, que no sé, que, bueno, le voy a decir esto. Yo sé, y estoy seguro que muchos hermanos, consiervos, pastores, misioneros, saben que hay hermanos, buenos hermanos, que murieron quizás hasta por coronavirus, por otra enfermedad. Entonces, ¿cómo? Pero acá el pastor está predicando que todas las promesas, bueno, porque acuérdense que la fe es algo que debemos atrevernos a creer sin dudar. Entonces, una persona puede tener fe en la salva, que Dios le perdona los pecados, y no tener fe que Dios le va a sanar. Eso es así. Ahora, pero en la misma cruz donde Jesús llevó el pecado, recuerden que no podemos separar la cruz del pecado de la cruz de la sanidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, querido hermano, fuimos nosotros curados. Entonces acá dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocar a tu morada. En usted está, querido hermano y hermana, en creer. Ahora, esta promesa de protección es para nosotros. La pregunta, ¿esta promesa de protección es para nosotros? Leemos lo que nos dice, lo que Dios nos dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en Cristo, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Unamos estos dos pasajes. Entonces, si dice que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, esta promesa, que está en el Salmo 91, el que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa, si usted está en Cristo, es para usted. Obvio, hay mucha gente que no recibe la totalidad de las promesas de Dios porque es como Colón. Cuando Colón descubrió América, pensaba que la isla que él descubrió era América, pero él no supo. Años después recién se vio todo el continente enorme que estaba. Bueno, entonces con respecto a las riquezas de la gracia de Dios, a veces la persona conoce la salvación, el perdón de los pecados, pero no conoce otras riquezas del favor inmerecido de Dios que nos da Dios en Cristo. Hoy yo le voy a guiar en una oración. Oramos de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea engrandecido sobre nosotros y por medio de él, de este nombre, nos concedas que nuestros corazones sean llenos de fe y de tu Espíritu Santo, que tus promesas sean abrazadas por nuestros corazones y nuestros labios como se aferra un barco al ancla, para que podamos vivir bajo el amparo y protección de tu omnipotente Espíritu Santo. Te damos gracias por habernos escuchado, porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Si usted quiere, querido hermano, puede repetir esta oración, ¿no es cierto? Y entonces hacerse partícipe de esta bendición de Dios, ¿no es cierto? Acuérdese, el que habita a la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es la protección
que Dios promete allí en el Salmo 91 y que asegura a Pablo que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios le bendiga, querido hermano, en el nombre de Jesús.